Buenos días a todos. Es un privilegio poder estar aquí para compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Gracias al grupo de alabanza por lo que habéis compartido y por los que habéis compartido cosas esta mañana, porque muchas de las cosas que se han dicho van a ser relacionadas con lo que voy a compartir. Bueno, una pregunta. Si te dieran por escrito todos los acontecimientos de la vida de un hijo tuyo o de un nieto tuyo antes de nacer y te dieran la posibilidad de eliminar todo lo que no quieres que le ocurra en su vida, ¿qué cosas borrarías? Podéis decir algunas. Yo estoy pensando que en general dirías que no le toque una pandemia, por ejemplo, que no le toque una guerra. A nivel personal, pues que le vaya bien en la vida, que no le falte lo necesario, que no le toque alguna enfermedad crónica. ¿Se os ocurre alguna cosa más para decir? Que conozca al Señor, que le toque un buen esposo o una buena esposa, que reciba el Espíritu Santo, que es recibir al Señor, sí, pero cosas que tú tacharías, cosas que no quieres que le pase, cosas que no quieres que le pase. Bueno, yo he puesto estas cosas que os he dicho. Por ejemplo, a mí me gustaría que no fuera maltratado, que no sufriera discriminación, odio, abusos, que no le falten las finanzas necesarias, que no sea esclavizado en el siglo XXI, porque sigue existiendo esto. Bueno, todas estas formas de sufrimiento son muy actuales y lo escuchamos a diario de gente que conocemos, de hermanos, de las noticias. Quizás borrarías, o quizás yo borraría todas las partes de su vida en que le va mal en su familia o en sus estudios o en su vida laboral. Es que yo es lo que pensaría, que no le vaya mal en nada. Yo no sé si hay alguien que dejaría el dolor y el sufrimiento en la lista. Posiblemente será una de las cosas que iríamos borrando. Pero creo que sería antinatural que dejásemos algo que por lo general procuramos evitar. ¿Cuántos sufrimientos de tu propia vida borrarías? ¿Pero qué nos enseña la palabra? En Santiago 1, a partir del 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No dice sí, dice cuando os halléis. Claramente aquí Dios nos da a entender que en el mundo caído deberíamos esperar el sufrimiento. El mismo Señor Jesucristo sufrió. Hebreos 5, 8, 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En estos dos versículos, Dios nos muestra que el sufrimiento tiene un propósito en la vida del creyente. En el de Santiago dice, para que seáis perfectos y cabales. Y en el de Hebreos habla de Jesús habiendo sido perfeccionado, resultó en la salvación eterna para los que le obedecen. Bueno, que nuestra tendencia normal es huir del sufrimiento, pero nuestro soberano Dios es capaz de usar el sufrimiento para perfeccionarnos, para llevarnos a otro nivel de fe, para que seamos creyentes maduros. A lo largo de la Biblia vamos conociendo la vida de diferentes personas que sufrieron mucho. Algunos sufrieron de manera puntual, como Esteban, al que apedrearon hasta que se murió. Otros sufrieron de forma prolongada, quizás por sus propios pecados, como David, que era consecuencia de su pecado, sufrió mucho también. Y otros sufrieron de manera prolongada
por los pecados y por la crueldad de otras personas. Una de esas personas fue José, el hijo de Jacob. Hoy quiero usar la vida de José como un hilo conductor para ver diferentes etapas en el sufrimiento y ver si nosotros podemos seguir su ejemplo en medio de nuestro sufrimiento. Las etapas no son, en la vida real, no son consecutivas. A veces son solapadas, a veces incluso son cíclicas, pero hoy los voy a como hablar un poco separado para que quede más claro. Bueno, al ser una historia conocida, también iré saltando de los puntos. Bueno, esto. No, quiero apagar de allí. Gracias. Perdón. Que como es una historia conocida, iré saltando a los puntos que nos pueden servir esta mañana, así que me podéis acompañar en vuestras Biblias. Si estás pasando por un tiempo difícil en tu vida, espero que puedas recobrar aliento con el ejemplo de José, que nos enseña la actitud correcta durante el sufrimiento, que en su caso era proseguir en el sentido de perseverar. Veremos primero la actitud correcta durante el sufrimiento y luego el proseguir. Bueno, ha quedado claro, ¿no? Que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Vamos a ver el sufrimiento en la vida de José. Voy a empezar con cuando sus hermanos le vendan, pero antes un poco de trivial cristiano. Os voy a hacer una pregunta y me daréis el número con los dedos. Si es un 5, así, si es 10, si es 11, puedes hacer así, si es 12, puedes hacer así, ¿vale? ¿Cuántos hermanos vendieron a José? Oh, hacedlo con los dedos, porque 10, 11, he oído 10, algunos están dudando, 10. Vale, hay como mucha confianza en el 10. Voy a leer Génesis 37, el versículo 29 que dice, después Rubén volvió a la cisterna y se halló a José adentro, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Pues Rubén no estaba, ¿vale? No estaba, y tampoco estaba Benjamín, que no era parte de la escena, así que fueron 9 hermanos. Bueno, tenía un poco de truco. Pero bien, es para decir que a veces conocemos las historias de haberlo escuchado muchas veces, pero hay detalles allí que se nos escapan, ¿no? Y yo cuando vi que yo también he leído muchas veces la historia y diría 10, pero vi que Rubén no estaba y además que él se enfadó muchísimo y sufrió mucho por ello. Bueno, a partir de este momento para José empieza una cadena de sufrimiento, un verdadero calvario. De hijo predilecto pasa a ser una pieza de mercancía, vendido, comprado, esclavizado. ¿Podéis imaginar el choque cultural y emocional en cuanto al idioma, las costumbres, de vivir en casa de su padre, ahora estar convertido en un sirviente, en un esclavo, en casa ajena? En ese momento sucede algo que no nos esperamos. Y voy a leer en Génesis 39, desde el principio. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y esta es la parte. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Eso es totalmente inesperado. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia. Y voy a saltar a las partes subrayadas. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. 5 veces aparece Jehová en solo 3 versículos para decir que Jehová estaba con José y le hacía prosperar en todo. Qué buena noticia inesperada, ¿verdad? Pero los creyentes también tenemos promesas de la presencia de Dios. Hoy hemos cantado algunas canciones que también me han recordado esto.
En Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Si tú tienes a Cristo, ha prometido que no te dejará. Mateo 28:20 que dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no ha terminado, así que está contigo todavía. Eso también es para que tomemos aliento. O cuando cantamos canciones como, aunque no puedas ver, estás obrando, siempre estás obrando. Si Dios lo ha prometido, lo cumplirá. Y así es, y así será. Bueno, volviendo a José, pensaríamos que las cosas le tenían que empezar a ir mejor ahora, ¿no? Que de la casa de Potifar podía haber ido directamente al palacio del faraón, pero no, todavía le quedaba sufrir más. Pero José tenía motivos para caer en la autocompasión, pero no lo hizo. Tuvo una actitud correcta que evitó que acabara amargado. La mujer de Potifar le acusa falsamente de intentar acostarse con ella, justo lo que ha hablado hoy Miguel, y acaba José en la cárcel. ¿Alguna vez te han acusado falsamente en tu familia, en tu trabajo, y quizás hayas tenido que pagar con unas consecuencias que no te merecías? Esta acusación falsa fue otro momento terrible para José. Sin embargo, es interesante ver que en el capítulo 39 empieza con José, que está siendo bendecido en la casa de Potifar, y termina con José, que está siendo bendecido y prosperado en la cárcel. Es muy interesante ver que en el final, en el 21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Lo veo como si Dios estuviera abrazándole en su momento de dificultad, ¿no? Que estoy aquí y estoy aquí, estoy abrazándote. Espero que tú también puedas sentir el abrazo del Señor cuando estás en medio de tus dificultades. ¿Tú has experimentado alguna vez esta misericordia de Dios en medio de tu sufrimiento? ¿Has vivido de primera mano las promesas de Dios que nos guardará en todas las circunstancias, con su amor, con su misericordia, cubriéndote en todo momento? Incluso si hace falta, pudiendo mandar a sus ángeles para que te guarden. ¿Alguna vez lo has experimentado? Yo creo que seguramente cada persona aquí tiene algún testimonio que nos podría contar. Y deberíamos compartirlo algún día, porque yo creo que sería una forma de alentarnos mucho los unos a los otros. Si ahora que lo estoy hablando te has acordado de algo, apúntalo. Primero para ti como un recordatorio cuando estás un poco más desanimado o desanimada, pero también para compartir con los demás. Bueno, en todo lo que hemos visto en la historia de José, hay un aspecto que brilla por su ausencia. En el libro de Génesis vemos mucha violencia, mucha gente que hace cosas de mal, pero en la historia de José no vemos en ningún momento nada de esto. No vemos que ni se queje, ni una mala actitud, ni una mota de rebeldía. Y esta es la razón por la que elegí su historia para hablar del sufrimiento. ¿Cómo pudo José pasar por tantas vicisitudes, crueldad, injusticias, abominaciones como ser vendido por tus propios hermanos y seguir reflejando esas cualidades de perseverancia, fidelidad, confianza en el Señor, seguir trabajando? ¿Cómo lo pudo hacer? No sé exactamente en qué palabras de Dios se apoyaba José, pero hay unos versículos en que nosotros sí nos podemos apoyar e incluso pudiera parecer que es lo que hacía José, aunque no existía el Antiguo Testamento. Y es Filipenses 3, del 12 a 14, con énfasis en el 14, que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me gustaría mucho que os fijéis que quien llama es Dios, ¿vale? Y eres asido por Cristo. Lo digo porque luego voy a enfatizar mucho en la parte nuestra, pero no quiero que nadie interprete como tú eres la que consigues y haces las cosas como si fuera por obras.
sino que aquí está muy claro que el llamamiento es de Dios y fui asido por Cristo, ¿vale? Bueno, y también soy consciente de que el contexto de este texto de Pablo en Filipenses es distinto, pero el principio me vale para lo que quiero explicar. José no tenía este versículo, pero vivía como si se lo aplicara. Y por eso quiero usar la palabra proseguir. José proseguía en medio del sufrimiento. Puedes usar la palabra perseverar, pero he escogido proseguir adrede porque no es una palabra habitual en el lenguaje. ¿Para qué digo? ¿Qué tal estás prosiguiendo? Entonces, si te digo esto, es como es todo el conjunto de lo que estamos hablando hoy. Proseguir requiere esfuerzo, como el atleta al que le faltan unos metros para llegar a la meta y tiene que esforzarse más para llegar. Es un sobreesfuerzo que el que sufre tiene que hacer a veces, incluso para cosas tan sencillas como levantarse de la cama. No sé si te ha pasado alguna vez, que yo recuerdo que alguna vez me levanto y digo, ay Señor, no, otro día más, no, otro día más, no. Y tienes que levantarte. Y este sobreesfuerzo es proseguir. Es el esfuerzo para tomar tu cruz y seguir a Jesús, para enfrentar otro día más, cuando las cosas no van bien. Sea cual sea la causa de tu sufrimiento, con la ayuda de Dios puedes decidir proseguir para ver si logras hacer aquello, alcanzar aquello por lo cual fuiste también alcanzado por Cristo. Puede ser que te enfrentes a una enfermedad o una situación complicada de tus finanzas o de tu vida laboral o de tu familia o de tu matrimonio o de lo que sea. En cualquier caso, elige proseguir, olvidándote de lo que queda en el pasado y proseguir a la meta. A José le esclavizaron, le castigaron por algo que no había hecho, pero su actitud fue totalmente contracorriente. Fue proseguir de manera que Dios fuera glorificado en su vida. ¿Sería yo capaz? ¿Serías tú capaz de hacer lo mismo? Que el Señor nos ayude para que así sea y que algún día se cumplirá lo dicho en Romanos 8:17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, pues a pesar de sufrir, José prosiguió para que Dios fuera glorificado. Y ahora, supongamos que en estos momentos tú no, o en tu vida dices que, bueno, yo no he tenido ningún sufrimiento excepcional o no estás enfrentando ninguna dificultad, pues es un buen momento para averiguar por qué José estaba preparado y así nosotros estaremos preparados por lo que pueda ocurrir. La acción correcta antes del sufrimiento es prepararse. Bueno, vamos a intentar descubrir de dónde le venía esta fortaleza espiritual. Y para ello haremos un flashback. Vamos a retroceder a su nacimiento. Raquel, la madre de José, tuvo que esperar 7 años antes de casarse con Jacob. Ella no tenía hijos, no podía tener hijos. Jacob tuvo 10 hijos antes de que ella pudiera tener a su primer hijo carnal. Y este primer hijo fue José. ¿Cómo no iba a ser amado? Era un hijo deseado, era un hijo muy esperado. Lo digo porque a veces decimos, bueno, era un hijo así como demasiado querido, pero hombre, tenéis que entender, José quería casarse con Raquel, no con Lea. Le hicieron un truco allí y Raquel era la mujer amada. Pero más importante de todo lo que he dicho es que fue Dios quien se acordó de Raquel. Esto está en Génesis 30, 22 a 24. Fue un niño enviado por Dios. Y mientras crecía, ¿qué pasaba con su vida? A veces algunos dan la impresión de que José era un vago, mimado. Sin embargo, en Génesis 37, 2 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Él también trabajaba,
pastoreando las ovejas de su familia. Creo que estos poquitos 17 años que vivió en su casa fueron años de formación acelerada, como un curso acelerado. Podría ser que la túnica de diversos colores no era solo para lucir como el hijo predilecto, sino que simbolizaba algo menos visible, que era el forjar su carácter y fortalecerle espiritualmente. Porque si no, ¿cómo sabía él que acostarse con la mujer de Potifar era un pecado contra Dios? Eso dice en Génesis 39:9, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso ¿cómo lo sabía? Pues venía enseñado desde casa. Y también, perdón, porque en su tierna juventud era capaz de discernir el bien del mal, cuando iba diciendo a su padre, pues estos hermanos han hecho esto, han hecho esto. ¿Cómo supo él discernir el bien del mal? Mientras que sus hermanos, que le llevaban muchos años más, no eran capaces de saber lo que estaba bien o lo que estaba mal, o lo sabían y les daba igual, no lo sé. Porque ¿cómo podían querer matar a su propio hermano? ¿Cómo podían sentarse a comer, cuando acababan de meter a su hermano en una cisterna, pensando que le iban a matar? Es como, se te revuelve las entrañas solo de pensarlo, ¿no? Pero eran de la misma familia. ¿Por qué uno tenía discernimiento y los otros no? Lo digo porque quiero pensar que realmente sus padres dedicaron tiempo a anclarlo en el Señor, ¿no? Que fue un tiempo de preparación, como el entrenamiento que hace un deportista para correr una maratón. Hay que adquirir resistencia y no se puede hacer de la noche a la mañana. José iba a necesitar resistencia y resiliencia para poder proseguir, para poder perseverar. Solo le podía venir de las enseñanzas sobre Dios que sus padres le habrían inculcado. Aunque no había Biblia, no había Torá, se ve que José conocía muy bien a Jehová y que estaba firmemente anclado en Dios. Por eso cuando llegaron las tormentas en su vida, pudo resistir, pudo mantenerse firme a pesar de estar lejísimo de cualquier persona que amase a Dios o que creese en Dios a quien acudir. Y creo que esta parte es muy importante para todos los que somos padres, abuelos, tíos, etcétera. El poco tiempo con los niños de tu familia, inviértelo en anclarles firmemente en Dios, así como hicieron también los padres de Moisés, que solo tuvieron poquitos años, pero estos, lo que sembraron en un niño de preescolar, perduró y floreció muchos años después. No valdrá con una enseñanza light de la palabra, una enseñanza ligera, como, bueno, no le voy a decir todo lo que es difícil en la palabra, porque si haces esto le perjudicarás y en el momento de la verdad le fallará. Si nosotros hacemos nuestra parte, el Señor se encargará de donde no podemos llegar. También se ve que José era un chico esforzado, no solo apacentaba las ovejas, pero cuando su padre le envió a llevar comida a sus hermanos, obedeció y cumplió su misión. Para cumplirlo, estuvo dispuesto a andar unos 30 kilómetros extra cuando no les encontró donde tenían que estar. Literalmente hizo lo que Jesús dijo en Mateo 5:41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. Es decir, hacer un esfuerzo extra. ¿Estás dispuesto tú a hacer un esfuerzo extra? ¿Estoy dispuesta yo a hacer un esfuerzo extra para el Señor? ¿Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo extra para nuestros hermanos en la fe? Hay muchas necesidades aquí, ahora mismo. Estamos aquí sentados y hay muchas necesidades entre nosotros. Y hay muchas oportunidades para esforzarte más para que el Señor sea glorificado en tu iglesia y en tu vida. Bueno, sabemos que José es un tipo de Jesús, pues todo lo que hacía era para que Dios fuera glorificado, igual que Jesús. Jesús hacía todo para que su Padre fuera glorificado. Y eso hacía Jesús también. Así que nosotros le tenemos como ejemplo para seguir. Y ahora pasamos a otra etapa. Pasamos a otra etapa.
del sufrimiento. Y como he dicho, no son etapas así. A veces está todo revuelto. A veces son cíclicas o se solapan. Pues en esta etapa hay que soltar las cadenas del pasado. Hay que perdonar. Es la respuesta correcta hacia los que te han hecho sufrir. Volvemos a dar un salto en el tiempo a cuando llegan los hermanos a Egipto. Han pasado 7 años de abundancia y 2 de hambruna. José tendrá unos 39 años y ha sido exaltado. Es el número 2 en poder en Egipto y Dios sigue bendiciendo la obra de su mano. Una vez exaltado, podía haberse vuelto en una persona cruel, arrogante, pero vemos que no, que eso no le pasa a él. Sigue trabajando duro y de manera honesta. Y vemos que sigue con el mismo objetivo de que Dios sea glorificado en su vida. Bueno, que han pasado muchos años desde que vio a sus hermanos y ahora les vuelve a encontrar cara a cara. Así que cuando llegan sus hermanos, él tiene la madurez espiritual para saber que tiene que perdonar a estos hermanos que tanto le habían hecho sufrir y también rescatar a su familia de la hambruna. Perdonar es una decisión, aunque muchas veces requiere un proceso, como en el caso de José. Él quiere asegurarse de que sus hermanos han cambiado y ya no son estos hombres crueles que le vendieron cuando era pequeño. Por eso les somete a un montón de pruebas. Les habla ásperamente, les mete en la cárcel 3 días, muchas idas y venidas, todo para ver si ahora son honestos. Y en este proceso él ve el cambio en los hermanos, por lo menos en los mayores. Se ve un cambio porque varios de ellos se ofrecen en vez de Benjamín como garantía para la seguridad de Benjamín. Y hay un hecho que me llama mucho la atención, que es, sabéis que esconde la copa, José esconde su copa de plata en el saco de Benjamín. Y dicen, a quien encontremos esta copa tendrá que ser mi siervo y tal y cual. Y cuando se están yendo y encuentran la copa en el saco de Benjamín, todos los hermanos se rasgan la vestidura. Esta vez sí que les ha dolido, les ha importado que qué va a pasar con Benjamín. Y lo comento porque antes os leí que cuando Rubén se da cuenta que han vendido a José, es el único. Entonces, a los demás les daba igual, estaban allí comiendo lo que sea que estarían comiendo y les daba igual. Pero esta vez todos se rasgaron las vestiduras. Definitivamente han cambiado. Se ve que están arrepentidos y ahora toman en consideración los sentimientos de su padre y el bienestar de cada hermano. José, por su cuenta, también pasa por un proceso para perdonar. Cuando por primera vez les escucha hablar de él en su idioma natal, José se conmueve y sale para llorar. Él no ha endurecido su corazón. ¿Sabéis cuántas veces lloró José en esta etapa? 5 veces están registrados. Y me imagino que muchísimas veces más en el tiempo que los hermanos iban entre Egipto e Israel y viceversa. La vez que él dice a sus hermanos, soy yo, soy José, dicen que primero echó a todo el mundo y lloró tan fuerte que se oía en todo el palacio. Tenía que ser como una cosa que le salía de las entrañas y para mí que fue como una catarsis emocional innecesaria para soltar todo el dolor que le habían causado. También quizás en algún momento lloraría de alegría, ¿no? Por ver a su hermano Benjamín y saber que su padre seguía vivo. Pues nosotros como creyentes estamos llamados a perdonar infinitas veces, infinidad e infinitas veces, sin fin. Hay que perdonar a quien se arrepiente o pide perdón, pero también hay que perdonar aunque el ofensor no reconozca su ofensa. Pero también como creyentes debemos arrepentirnos del mal que hacemos a otros y pedir perdón. Tenemos que saber perdonar y pedir perdón. Y tenemos el ejemplo en el mismo Jesús, que cuando estaba allí colgado, sufriendo por nosotros, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está en Lucas 23:34. Bueno, cuando te haces preguntas sobre tu sufrimiento, no siempre vas a encontrar una razón o explicación lógica, pero Dios nos dice que el sufrimiento no es en vano. Sin embargo, sí puedes encontrar la paz en aquel que sufrió por nuestras transgresiones, en Cristo Jesús, porque Dios es compasivo y consolador.
y no tiene en poco tu sufrimiento. Dios ya ha demostrado en nuestro pasado que sí le importa nuestro sufrimiento. Ya lo demostró al enviar a su Hijo Cristo Jesús a la cruz para pagar por todo el mal que tú y yo habíamos hecho por todos nuestros pecados. Y en el futuro traerá justicia contra todo el mal, todo el pecado que hay en el mundo. Ahora, aunque los creyentes sabemos que Jesús sufrió injustamente por culpa de nuestro pecado, alguno podría pensar que no puede seguir el ejemplo de Jesús exactamente porque, claro, él era hombre, pero también era Dios. Y por eso me gusta tanto el ejemplo de José, que nos demuestra que sí es posible seguir el ejemplo de Jesús sin ser Dios. E incluso en el caso de José, sin tener acceso a la palabra escrita completa como nosotros. Jehová estuvo con José en toda su vida. Y si tú alguna vez has pedido a Jesús que sea tu Salvador, tú también tienes el Espíritu Santo morando en ti en todo momento. Y bueno, esta parte de la historia termina con un texto bien conocido porque le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré y vosotros y a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, que está en Génesis 50, 20 y 21. Dios usó todo lo que le pasó a José para bien, todo para bien. Y puede que estés sufriendo por tus propios errores o por los pecados de otra persona o incluso por el engaño del maligno. Pero como hemos visto con el ejemplo de José, lo que algunos desean para mal, Dios es capaz de usarlo para bien. No dejemos que nuestro sufrimiento nos impida hacer el bien y vivir una vida confiando en Dios. Vivamos como José, para que nuestra vida termine dando gloria al Señor. ¿Estás dispuesto a ello? ¿Estás dispuesto a prepararte, a proseguir y a perdonar para que Dios sea glorificado? El creyente, a pesar de sufrir, proseguirá para que Cristo sea glorificado en su vida. Voy a pedir a mi hermana ahí, Vivian, que va a venir a orar como parte de esta. Vamos a orar por los que sufren. Y voy a dejar este texto aquí detrás para ello. Voy a leer un texto. Sí. Hola, voy a leer un texto, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. O sea que el camino de los cristianos no es fácil, es un camino difícil y a veces nosotros creemos que cuando llegamos a este camino todo es color de rosa, pero es difícil, las cosas se nos vuelven a veces pesadas, pero Dios está siempre con nosotros y nunca nos deja caer. Ahora oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido, Señor. Te pedimos que disponga nuestros corazones, nuestra mente, para que todo esto entre y sea realmente, Señor, que utilizado por nosotros para como guía, para que nosotros podamos seguir en tu camino, Señor. Cúbrenos, protégenos, libéranos de todo mal, cubre nuestras generaciones en estos días malos, Padre bendito. Te pedimos que la unidad de la iglesia siga, Señor, que no esto nunca pare, que seamos, Señor, los que estamos avanzando y diciendo tu palabra siempre, Señor amado. Te pedimos por todo, por los pastores, por la iglesia, Señor, por las guerras. Te pedimos que seas tú cubriendo, tú protegiendo, tú liberando de todo mal, Señor. Te pedimos que nos cuides, que cuides nuestras familias, que cuides nuestras generaciones, Padre. Te pedimos que en todo estés siempre tú y en nuestros corazones siempre estés tú, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.